nosotros en semio no te vamos a preguntar eso. Ah, bueno. A ver, ¿qué otra cosa era? No podés confundir una hiperkeratosis con una atrofia, pero porque sí, ahí uno entra en la parte histológica y te vamos a decir, decime cómo se constituye una hiperkeratosis, decime cómo se constituye una atrofia histológicamente. Ahí sí vamos a entrar, digamos, pero nunca te vamos a pedir una diferencia de una diskeratosis, una ortokeratosis, una ortoparakeratosis. Bien. Y de la histoplasmosis, ¿es necesario saber la clínica? Sí, la clínica. Es que vos en la clínica haces el diagnóstico clínico, digamos, y ahí es donde vos reconoces cuáles son las manifestaciones orales, por qué se dan, por qué es importante que nosotros los odontólogos reconozcamos la histoplasmosis, ¿sí? Porque en general el paciente que cursa una histo o una blasto ha cursado una clínica de quizás una sintomatología sistémica pulmonar y ha resuelto, pero no ha resuelto el cuadro infeccioso y a través de las manifestaciones orales se representan. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son las que se representan en la boca, como la boca de trinchero, la boca de tapir, que también les llaman, con el labio vertido, trombiforme. Son lesiones muy sangrantes, acartonadas, fisuradas, rojizas. Bien. Y ahí es donde vos vas a empezar a hacer hincapié o a preguntar o a dirigir la anamnesis si el paciente no tiene un antecedente de algún trastorno pulmonar o estuvo con una bronquitis o le hicieron una radiografía de pulmón o por algo, digamos. Bien. Sumado a lo endémico de dónde vive, de si hay relación con los animales de granja o no, para ver cuál es su referencia con respecto a eso. Bien, doctora. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Y es necesario también saber lo que es la palpación, o sea, la semiotecnia de las glándulas salivares, ¿sí, verdad? Sí, bueno, eso vamos a ver un poquito hoy. Bien. Bien, bien. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. ¿Comenzamos entonces? A ver. Sí. Bueno, ahí ven. ¿La ven en pantalla completa? Sí, ahí sí. ¿Sí? Bueno. O sea, no en pantalla completa, pero sí se ve. ¿No se ve en pantalla completa? Como que se ve medio... O sea, sí se ve, pero no en pantalla completa. O sea, no en todo el... A ver, para. No sé si me explico. Sí. Vamos a ver. ¿Ahí se ve en pantalla completa? Se ve como antes, pero igual sí se lee, doctora, ¿no? Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, el tema de hoy es patologías básicamente de glándulas salivales. Bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Verónica García. Y esta clase está dada, la vamos a dar en dos partes, ya que, bueno, el año pasado la di en una sola parte y es como mucho contenido, ¿sí? Así que la primera parte es hoy y el jueves próximo es la segunda parte. Dentro del temario de glándulas salivales, nosotros vamos a desarrollar todos estos temas, ¿sí? Por eso es importante que después cuando ustedes vayan a estudiar el final, por ahí la tengan a la clase a mano para que sea guía, por ahí algo como más en profundidad para detallar, vayan a los libros, ¿sí? Como saben, y siempre se los decimos en la cátedra, las clases teóricas son guías, ¿sí?
A ver. ¿Ahí no se pasa? A ver. No. Ahí sí. ¿Ahí se pasó? Sí. ¿Ahí la ven? Sí. ¿Se pasó? Sí. Bueno. Y dentro de lo que son las patologías de glándulas salivales, en una primera instancia vamos a desarrollar qué son las glándulas salivales, mayores y menores, cómo se clasifican, cuál es la semiotecnia para glándulas salivales, vamos a ver la saliva, cuál es la función de la saliva y los métodos de estudio, que por ahí esto cuando van a los exámenes finales se olvidan de estudiar un poco y sí los pedimos, ¿no? Los pedimos. Los exámenes complementarios que podemos aplicar al estudio de las glándulas salivales. ¿Y cuáles serían los dos grandes trastornos funcionales de las glándulas salivales, que serían la serostomía y la cialorrea, y lo que ya entraría dentro de patología de glándulas salivales, ¿sí? Que ese es un tema bastante extenso. Bueno, como para hablar de generalidades, las glándulas salivales se clasifican en mayores y menores, donde tenemos 2 pares de glándulas parótidas, 2 de glándulas submaxilares y 2 de glándulas sublinguales, y tenemos un amplio número de glándulas salivales menores que según su lugar o su ubicación van a tomar su nombre como glándulas salivales labiales, palatinas, linguales y demás, ¿sí? Sabemos que las glándulas salivales, así como a grandes rasgos, están constituidas por células acinares, que son las células que vierten su contenido o su producción a la luz de un conducto y que a través de un sistema de conductos van a desencadenar o van a desembocar, mejor dicho, en la cavidad oral, y todo esto está rodeado o constituido por un estroma, ¿sí? Que es la estructura que sostiene, como por ejemplo las células mioepiteliales, que son las células que rodean estos conductos y que se contraen para que la saliva fluya o no se estanque en esos conductos, ¿sí? Y como constitución tenemos estas, digamos, serían los acinos, que son los grupos de células productoras de saliva, ya sea saliva serosa o saliva acuosa, que van a drenar o van a volcar su contenido en una luz de un conducto, y a través de conductos intercalares se van a ir uniendo a un conducto principal que va a ir modificando el contenido y la carga iónica de la saliva. Este conducto, por eso está formado por diferentes células, y tenemos el conducto estriado y para terminar, digamos, el conducto intercalar, ¿sí? Que es el que va a finalizar el recorrido de las glándulas. Dentro de las glándulas salivales mayores la podemos ubicar a la glándula parótida. Como para que reflejen un poquito de anatomía, la glándula parótida está constituida por 2 lóbulos, ¿sí? Un superficial y un profundo. Y en general nosotros clínicamente no podemos palpar la glándula parótida cuando está sana. ¿Por qué? Porque está recubierta de otras estructuras, como por ejemplo el músculo macetero en el lóbulo superficial, y el lóbulo profundo está como por detrás de la rama ascendente del maxilar superior. Esta glándula salival está encapsulada, ¿sí? O sea que está, digamos, como rodeada por un tejido fibroso, y presenta una estructura anatómica importante, que es el nervio facial, y dentro de la glándula parótida se divide ese nervio facial en diferentes ramas. Por eso es que es muy importante saber esto a la hora de hacer una cirugía de glándula parótida, y por eso es que también es una de las glándulas que evitamos tocar los cirujanos por esta gran complicación que presenta por presentar un nervio tan importante en su constitución. Y la glándula parótida es una de las más importantes en la producción en cantidad de saliva, ¿sí? La glándula submaxilar es una glándula posterior, media, profunda, que se encuentra cabalgando el músculo miloideo en su borde libre posterior. También cuenta con un lóbulo, digamos, por decirlo, intraoral, un poco más chico que el lóbulo que está más cerca de piel.
es una glándula que presenta la característica de tener un conducto de excretor que tiene un recorrido ascendente y medio estrecho en su recorrido. Por ende, es la glándula salival que va a presentar más casuística en litiasis, ¿sí? En patologías de orden, de formación de cálculos, por ese motivo, porque la glándula tiene que eliminar la saliva a través de un conducto en el que la saliva tiene que subir, ¿sí? Ir en contra de la gravedad y por un recorrido tortuoso. Y su conducto excretor es el conducto de Wharton y el conducto excretor de la glándula parótida es el conducto de Stenon, que se encuentra sobre la mucosa yugal a la altura del primero o segundo molar superior, ¿sí? Generalmente más a la altura del primer molar, y va a presentar la característica de tener una carúncula, ¿sí? Que es una elevación, que es como que va a proteger esa desembocadura del conducto, que en algunos casos o en algunos pacientes está un poco más elevado que en otros. Y eso ya lo vimos en variaciones de la normalidad. Y con respecto a las glándulas sublinguales, en general esta es como un conjunto de pequeñas glándulas que también van a representarse por diferentes conductos excretores, no tienen un solo conducto excretor, se encuentra en el piso de boca, en el sector anterior, medio, y es un grupo de glándulas que está bien superficial. Ahora, estas glándulas salivales, ¿qué es lo que van a producir? La saliva. ¿Y qué es la saliva? Es una secreción líquida que proviene de estas glándulas salivales que se extienden por toda la región de la boca, ¿sí? Y dice, excepto la encía y la zona anterior del paladar. ¿Por qué? Porque la encía está bañada por el fluido crevicular, ¿sí? Y la zona anterior del paladar generalmente es una zona que siempre está en contacto con la punta de lengua, ¿sí? Y la saliva no está solo constituida por la secreción de las glándulas salivales, sino que también está constituida por ese fluido crevicular proveniente del periodonto, por microorganismos y por células de la mucosa oral. Dentro de la producción de estas glándulas salivales, el 93% del volumen de saliva está a cargo de las glándulas salivales mayores y un 7% de las glándulas salivales menores. Y la saliva tiene propiedades físico-químicas y biológicas que básicamente están, digamos, dadas por la protección que pueden generar, digamos, esta lubricación de las mucosas en los procesos fisiológicos orales como la fonación, la masticación, la digestión y saben bien, digamos, que interviene en la degustación de los alimentos que nos ayudan a sentir estos sabores, ¿sí? La saliva es un indicador del estado sistémico del individuo, ¿sí? Ya que se ha descubierto que contiene biomarcadores que nosotros podemos estudiar y de acuerdo a eso podemos identificar, por ejemplo, procesos oncológicos o procesos de transformación en el paciente, ¿sí? Considerando que una disminución severa de la saliva puede generar una mala calidad de vida en el paciente, en general en su salud, y que lo puede condicionar a desarrollar otras patologías como ser caries, enfermedad periodontal, queilitis y candidiasis, ¿sí? En general, ¿cuál es el volumen de secreción salival? La secreción salival está controlada por el sistema nervioso autónomo y se estima que una producción diaria de saliva está entre los 500 y los 700 mililitros, ¿sí? Y con un volumen medio de 1.1. En personas raras, la tasa de fluido basal o no estimulada puede verse afectado por factores, digamos, que los van a condicionar, como por ejemplo la edad, el género del individuo, el tamaño de la glándula, el estado de hidratación, el peso corporal, factores ambientales o factores emocionales, como nosotros ya sabemos, hay digamos, constituciones o factores ambientales como vivir en ambientes muy calurosos, ¿sí? O factores emocionales que sabemos que cuando nos ponemos nerviosos por ahí se nos seca la boca, ¿sí? Y también va a depender del uso de ciertos medicamentos que se lo consumen por ciertas patologías sistémicas, ¿sí? Como la diabetes y la hipertensión, y también por otras que tienen una etiología autoinmune, que destruyen, digamos, este estroma glandular y que pueden afectar de manera reversible o
o definitiva la producción de saliva, ¿sí? ¿Cómo se hace la semiología orientada a una patología de glándulas salivales, ¿sí? Sabemos que la anamnesis en estos casos y en la mayoría de los casos de patología es muy importante para que nosotros podamos reconocer cuándo fue el inicio del síntoma, cuál es su periodicidad, la duración de este síntoma, si hay alguna patología asociada o no, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros preguntemos al paciente, ¿este dolor está asociado a momentos de comida? Este dolor tan agudo, porque cuando son patologías de glándulas salivales, muchas veces el paciente describe un dolor como que es insoportable y básicamente está muy asociada al momento de la comida o cuando el paciente se siente estimulado. ¿Por qué? Porque es cuando la glándula salival produce y genera esa aparición del dolor. Y la exploración física la tenemos que hacer a través de la vista con la inspección y a través de las manos con la palpación, ¿sí? Son órganos que podemos palpar más allá de la glándula parótida, que por ahí si está sana es como poco palpable, pero se manifiesta más cuando se agranda y toma volumen, ¿sí? Además, tenemos que apreciar si existe una tumoración o una tumefacción en la zona, cómo está ese aspecto de la piel que cubre a esa glándula salival o cómo está el aspecto de la mucosa, cómo se encuentran esos conductos excretores, ¿sí? Y en ciertas patologías, por ejemplo, las patologías de orden inflamatorio, nos va a servir que nosotros hagamos la maniobra de expresión de la glándula salival, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Y dentro del estudio por imágenes que nosotros podemos acceder a una glándula salival, ¿sí?, que es para confirmar o para orientarnos un poquito más de la clínica, podemos hacer una radiografía simple, que es cuando nosotros podemos llegar a pensar que hay una patología caracterizada por la formación de cálculos en la que nosotros podamos identificar ese cálculo a través de una radiografía, pero tenemos que saber también que muchas veces el cálculo no ha tomado una consistencia de cálcica importante, por ende es como medio engorroso encontrarlo muchas veces, ¿sí? La cialografía es un estudio en donde se inyecta un líquido de contraste a través de las glándulas para que nosotros podamos, por su conducto, ¿sí?, en donde nosotros podamos ver el recorrido de esa glándula, de esos conductos dentro de la glándula y podamos ver cómo se conectan con los conductos acinarios. Pero actualmente, digamos, como técnicas más... ¿cómo decirlo?, más actuales, están la tomografía axial y la resonancia magnética, ¿sí? Esta es una vista de una imagen de Combin, que es un tipo de tomografía, pero combinada con la inyección, ¿sí?, de un líquido de contraste a través del conducto de Stenone para la glándula parótida, para que nosotros se pueda expresar, ¿sí?, hasta dónde llega, porque muchas veces esos acinos, cuando dejan de ser funcionales, se obliteran y nos va a manifestar, por ejemplo, una glándula salival que no es funcional, por ejemplo en esta. Este es el mismo paciente que hacía parotiditis a repetición, ¿sí?, y que no sabían por qué. Esta es una primera cialografía que se hace en el paciente donde se expresan estos acinos, ¿sí?, pero posteriormente, con el paso del tiempo, los años, hacemos la misma cialografía y vemos que la zona acinar desapareció, ¿sí?, porque la glándula se va atrofiando. Y lo más concluyente en el estudio de exámenes complementarios de estas glándulas salivales es la histología, ¿sí? Los cortes histológicos, donde nosotros podemos observar a través de una biopsia, o sea, a través de recoger una muestra de una glándula salival. Muchas veces hay patologías que afectan por igual a todas las glándulas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un síndrome de Sjögren, que es una patología autoinmune en la que va a condicionar a todas las glándulas de secreción exócrina, no solamente las glándulas salivales, sino también, por ejemplo, las glándulas lagrimales. No necesariamente tenemos que ir a acceder a través de una cirugía a una glándula salival mayor como una parótida, que es tan complicado, sino que a través de una cirugía, de una biopsia
de una glándula salival menor ubicada en mucosa del labio superior o inferior, podemos arribar al mismo diagnóstico. Y también podemos orientarnos con un estudio citológico, porque ya saben ustedes que la citología es orientativa, no es tan evidente y tan concreta como la biopsia, en donde podemos hacer una punción y una aspiración con aguja fina en estas glándulas cuando pensamos que la patología es de orden de alguna acumulación de líquido o producción de líquido, ¿sí? ¿Cómo se hace el examen de estas glándulas salivales? Que era lo que por ahí la compañera preguntaba. Más allá de nosotros ver en la inspección cómo se encontraría esa glándula aumentada de tamaño, cómo está el tejido que lo recubre, ya sea la mucosa o la piel y demás, tenemos que acceder a la palpación, ¿sí? La palpación puede ser intra y extraoral, ¿sí? O sea, haciendo punto de apoyo con la mano de manera extraoral y con la mano, ya ven que tiene guante, la mano que va adentro de la boca, ¿sí? Nosotros palpamos a la glándula salival, ya sea la submaxilar o la sublingual. Generalmente así se va a palpar la sublingual, ya que la submaxilar va a ir a ubicarse en la fosa submaxilar que está en la cara interna del cuerpo del maxilar. Entonces nosotros podemos, ya vamos a ver en otra imagen, cómo en una maniobra extraoral nosotros hacemos que el paciente vuelque la cabeza hacia el lado que queremos examinar para que los tejidos no estén tensos, ¿sí? Y nosotros desde la línea media con el pulpejo de los dedos llevamos a la glándula submaxilar a su fosita, ¿sí? Que nos actúe o nos represente una estructura fija, dura, para que nosotros podamos tener un plano ahí para apoyar a la glándula y poder hacer la palpación, ¿sí? Y la glándula parótida la vamos a poder palpar por detrás del borde de la rama ascendente del maxilar superior, ¿sí? Por delante del trago, por dentro de esa rama, ya que la cara interna de la rama ascendente del maxilar superior es la que va a contener la glándula, el lóbulo interno, el lóbulo profundo de la glándula parótida, ¿sí? Y es muy importante que nosotros, si llegásemos a sentir por ahí la presencia o no, estemos pensando que esa glándula está aumentada de tamaño, ya que generalmente no se puede palpar, ¿sí? Es como cuando encontramos adenopatías. Las adenopatías, digamos los ganglios, cuando estamos sanos no lo palpamos, nosotros palpamos el cuello y no vamos digamos, a denotar esas cadenas ganglionares. Pero cuando estamos enfermos, esos ganglios están aumentados de tamaño porque hay alguna patología en curso, lo vamos a denotar. Lo mismo pasa con la glándula parótida, ¿sí? Casi que no se puede palpar, pero cuando está con una patología, un pequeño agrandamiento, sí se puede palpar. Y a esto llamamos nosotros expresión de la glándula parótida, ¿sí? ¿A qué? A que nosotros vamos sobre la mucosa yugal, el tercio medio a la altura del primer o segundo molar superior, vamos a secar, ¿sí? Esa zona, porque muchas veces tenemos la duda de que si la glándula salival está produciendo saliva o no, ¿sí? O que si ese conducto está aumentado de tamaño, está inflamado o no, ¿sí? Por ahí es muy fino la diferencia entre un conducto normal y un conducto aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer un plano fijo con la mano de manera extraoral, vamos a secar con una gasa en esta zona y con el dedo de manera intraoral vamos a palpar el recorrido del conducto de la glándula parótida, ¿sí? Como también en algunos libros le llaman como que están ordeñando la glándula parótida, ¿sí? Y es como que están tratando de sacar saliva a través del conducto y que se exprese la glándula y que nosotros podamos ver la saliva. En una glándula parótida normal, ustedes secan la mucosa yugal con una gasa, cuentan hasta 5 y ustedes solo van a ver cómo la gotita de saliva va a caer de ese conducto, ¿sí? Eso es en una glándula normal, en condiciones normales. Y después tenemos las glándulas salivales menores, como las glándulas salivales ubicadas en la mucosa del labio superior o en la mucosa del labio inferior, ¿sí? Que se van a expresar
como pequeñas elevaciones que también, si nosotros por ahí secamos esta zona y esperamos un ratito, vamos a ver cómo sobre esa superficie se deposita una gotita de saliva, ¿sí? Quizás es mínima, no tan notoria como la glándula parótida, pero si tenemos paciencia y suerte, quizás la podemos evidenciar. Y dentro de los exámenes complementarios, uno de los más utilizados, ¿por qué? Porque digamos, es un test que nosotros podemos hacer en nuestro consultorio, en la facultad, no necesitamos tener herramientas específicas para hacerlo, es la cialometría, que es el test de velocidad de flujo salival, ¿sí? Que es un procedimiento que mide la cantidad de saliva que produce una persona en una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Esa es la cialometría. Ahora, ¿cuál es la ventaja, como le dije, de la cialometría? Que es una técnica fácil, que tiene bajo costo y que está al alcance de todos. ¿Cómo se realiza la cialometría? Nosotros tenemos que darle al paciente, viene un instrumento, digamos, para que el paciente salive en ese lugar durante un determinado tiempo para que nosotros podamos medir la cantidad de saliva que produce el paciente. Y si no, por ejemplo, nosotros en la cátedra lo que hacemos es le quitamos el émbolo a una jeringa y hacemos que el paciente salive directamente dentro de la jeringa y ahí vamos pudiendo medir también la cantidad de saliva. Y digamos, nosotros tenemos este test de velocidad de flujo salival que puede ser estimulada, ¿sí? A través de olores o digamos, otros estímulos que nosotros podamos producir en el paciente, en donde en general la no estimulada tiene un valor de 0,3 a 0,4 mililitros por minuto y la estimulada tiene entre 1 y 2 mililitros por minuto, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer que mastique alguna goma el paciente, en donde ahí la glándula salival piensa que el paciente está alimentándose y tiene que excretar saliva para ayudar en ese proceso de alimentación, ya que la glándula salival produce la amilasa, que es una de las enzimas que actúan en la primera parte de la digestión, ¿sí? Entonces es importante que se empiecen a producir esta saliva en el proceso de la masticación, ¿sí? Y dentro de los trastornos funcionales, básicamente nosotros tenemos dos, que es la xerostomía y la cialorrea. O sea, son los dos extremos, o la falta de producción de saliva o el exceso de producción de saliva. ¿Y qué es la xerostomía? Es la sensación subjetiva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos medirlo o no podemos ver cómo es esa sensación del paciente, ¿sí? Ante la escasez o carencia absoluta de saliva en su cavidad oral. Este es un signo que viene siendo estudiado hace mucho tiempo. Miren que desde 1868 viene siendo estudiado como una de las sintomatologías más frecuentes que padecían los pacientes, ¿sí? Pero que hasta el día de hoy no se la tiene muy en cuenta en el estudio y en la importancia, ¿sí? Y con respecto a su prevalencia actual, podemos decir que generalmente un 20% de los individuos mayores de 60 años presentan xerostomía, ¿sí? Presentan ya sea una baja parcial, de parcial a alta o casi total de la producción de saliva, y ello está debido a, como ya dijimos, muchas patologías crónicas, ¿sí? Que pueden afectar el estroma de esta glándula salival, por ende afectan a la producción, y también está, digamos, considerado como un dato o como una sintomatología muy poco valorada. Es como que el paciente se va adaptando, ya que la disminución del flujo salival no es que se da de un día al otro, sino que va pasando con el tiempo. Entonces el paciente se va adaptando a esta disminución de saliva y no la va teniendo como en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos que clasificar las causas de la xerostomía, podemos decir que las condiciones locales pueden ser respiradores bucales, ¿sí? O sea, los pacientes que respiran por la boca en general tienden a tener la boca seca, los pacientes fumadores y los pacientes que han sido sometidos a la radioterapia. Dentro de las enfermedades sistémicas que pueden ayudar o pueden predisponer a la xerostomía, tenemos
la ansiedad, las enfermedades psiquiátricas, la esclerosis múltiple, la menopausia, los antihipertensivos, los antidepresivos, los antihistamínicos, ¿sí? Todas estas enfermedades o medicaciones para estas enfermedades pueden ayudarnos o pueden, digamos, llevar a esta enfermedad. Y en cuanto a las causas idiopáticas, podemos decir que es muy frecuente esta enfermedad en mujeres de la edad media entre 50 y 60 años, ¿sí? Y esta, digamos, en general se va a transformar en el síndrome de la boca ardorosa o de la boca seca, ¿sí? Y está acompañada, sí, con una patología de ATM, y lo que se piensa de esta patología es que está asociada a una condición hormonal de las mujeres, ¿sí? ¿Y cómo nosotros vamos a ver esta serostomía, esta disminución de la secreción salival? Dentro de los síntomas, el paciente nos va a manifestar que siente mucha sed, que siente sequedad en la boca y que esto le va a representar dificultad para hablar o para tragar. Y dentro de los signos, que es lo que nosotros tenemos que ir a ver con respecto a lo que nos dice el paciente, vamos a ver que la mucosa bucal está seca, que la lengua es el primer órgano o la primera superficie que se afecta por esta sequedad y se encuentra depapilada, enrojecida, ¿sí? Y hasta puede estar replegada en sí o plegada y fisurada. Y esto va a condicionar a que el paciente pueda acompañar este signo con una candidiasis, ¿sí? Ya que sabemos que la saliva es el sistema buffer de la boca y la candidiasis o la cándida va a aprovechar que ese sistema buffer no está funcionando tan bien y va a comenzar a proliferar. Y también podemos ver los labios descamados, ¿sí? Acá en esta imagen podemos ver cómo sería una lengua de un paciente normal, ¿sí? Que se encuentra medio blanquecina, vellosa, rugosa en su superficie, a diferencia de un paciente que va a presentar una boca seca en donde la lengua se comienza a enrojecer, ¿sí? Se presenta eritematosa, lisa en la superficie, con el epitelio adelgazado, que presenta fisuras, ¿sí? En su superficie, y podemos ver cómo allá la comisura de este labio se encuentra afectada por una candidiasis, digamos, en esa zona, o también llamada por una keilitis, ¿sí? Acá podemos ver cómo el paciente presenta labios escamados, ¿sí? La keilitis, ¿sí? Vemos allá como lejos la lengua que presenta esas fisuras y está rojiza. Y acá vemos cómo la lengua puede ir evolucionando en una serostomía de acuerdo al grado de sequedad que presente, desde una lengua normal, ¿sí? Con ese puntillado característico de las glándulas, de las papilas gustativas, a una lengua lisa, ¿sí? Fisurada, seca, a ya cuando se afectan los labios, las comisuras, los labios se encuentran descamados, y ustedes van a sentir como que el paciente habla lento porque siente esa sensación de que se le pega la lengua en las mucosas, ¿sí? Y dentro de las patologías de glándulas salivales asociadas a enfermedades autoinmunes tenemos el síndrome de Sjögren, ¿sí? ¿Qué pasa con este síndrome, ¿sí? Es una enfermedad que tiene un carácter autoinmune, que se caracteriza por representarse por una inflamación, una destrucción, y como les dije yo, no solo afecta a las glándulas salivales, sino también afecta a las glándulas lagrimales, ya que es un síndrome que ataca a todas las glándulas de secreción exócrina, ¿sí? ¿Cómo las ataca? Produciendo un infiltrado linfocitario que va a destruir y va a ir reemplazando esas células acinares, por eso la glándula va a dejar de producir esa saliva, va a ir aumentando de tamaño la glándula, pero la glándula va a ir dejando de producir esa cantidad de saliva. No se conoce cuál es la causa específica de esta enfermedad, pero sí sabemos que tiene un predominio por las mujeres entre los 40 y los 60 años, y ya, como ya dijimos, está muy asociada a una condición hormonal, ¿sí?
Hay dos tipos de Sjögren, un Sjögren primario y un Sjögren secundario. El Sjögren primario es cuando hay un síndrome seco solamente, o sea, cuando la boca, por ejemplo, se presenta seca o los ojos se presentan secos. Y en cambio, en la forma secundaria es cuando se va esto está acompañado de que se afecte el tejido conectivo, especialmente las articulaciones, por ende va acompañado de otra patología que es la artritis reumatoidea, ¿sí? En general, se afecta la parótida en estas patologías en un 80% y en las formas primarias y un 35% en las formas secundarias. Y la saliva llega a alcanzar tan bajos niveles como la producción de lágrimas, ¿sí? Que va a producirse la xerostomía como signo o como síntoma fundamental y principal de esta enfermedad, y la queratoconjuntivitis seca como la manifestación en los ojos. Por eso es que cuando nosotros pensamos en un Sjögren, tenemos que mandar a hacer una interconsulta también con el oftalmólogo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Lo hacemos a través de una histología, ¿sí? O sea que tenemos que levantar una muestra de biopsia para evidenciar en esa glándula salival la infiltración linfocitaria, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en una glándula salival menor? Extirpamos esa glándula salival menor y vamos a ver cómo todo este puntillado un poco más intenso, ¿sí? Violáceo, es representado por las células linfocitarias que están atacando y reemplazando esos acinos, porque esta es la zona acinar, estos acinos por tejido linfoide, ¿sí? Acá vemos un caso de una paciente con síndrome de Sjögren, ¿sí? En el que la lengua es como que sí presenta una zona media blanquecina, pero los bordes ya están comenzando a ser depapilados, ¿sí? Y este es un paciente que, aunque no entre dentro de la estadística del promedio, porque es varón y generalmente afecta a las mujeres, también un Sjögren, y vemos cómo esa lengua se presenta lisa, ¿sí? Y el otro gran síntoma o gran trastorno funcional de la glándula salival es la cialorrea, ¿sí? Que también se conoce como hipersalivación o tialismo, ¿sí? Es la excesiva salivación producida por una enfermedad ya sea neurológica o porque haya anomalías anatómicas en la cavidad oral, ¿sí? Las causas más frecuentes de la cialorrea son las enfermedades como la parálisis cerebral o la enfermedad de Parkinson, ¿sí? O pacientes que toman determinados fármacos o que presentan infecciones en la boca, y también está vista esta cialorrea, o sea, este aumento de saliva en boca durante el embarazo, pero solamente dura en este periodo, ¿sí? La cialorrea va a producir problemas físicos en el paciente, ya que no tiene la capacidad de contener esta saliva en la boca, y por ende sus relaciones sociales, por ende este síntoma va a disminuir la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y podemos clasificar a la cialorrea en posterior y en anterior. La cialorrea posterior es cuando el flujo de saliva está, digamos, transformado en la parte posterior de la boca, asociado a la faringe, ¿sí? Y la cialorrea anterior es cuando se produce una incontinencia de la saliva o un derrame de la saliva, ¿sí? Más bien sería que la cialorrea posterior es un problema como para tragar o deglutir esa saliva, ¿sí? Y la cialorrea anterior sería una incapacidad de manejar la saliva en el sector anterior con respecto a la lengua y demás, por eso se produce el derrame de saliva a través de las comisuras o del labio, que es lo que le llamamos este babeo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay una cialorrea fisiológica, por decirlo de alguna manera, en los niños entre los 15 y los 16 meses, pero como que se extiende puede extenderse hasta los 4 años de manera fisiológica, ¿sí? Ya deja de ser fisiológico y pasa a ser patológico cuando esto va más allá de los 4 años. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por ahí hablo un poco rápido, por ahí vamos entendiendo hasta ahí. Sí, sí.
Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de patología de glándulas salivales, ¿sí? La vamos a clasificar a las patologías en cialoadenitis, ¿sí? Que es la inflamación de la glándula y puede deberse a un origen viral, que es lo que nosotros conocemos como parotiditis, a un origen bacteriano, que puede ser aguda o crónica, puede ser por irradiación, obstrucción, alérgicas y dentro de las otras patologías podemos ver la cialoadenosis, la cialolitiasis, las lesiones quísticas como el mucocele o la ránula, la cialometaplasia necrotizante, las patologías de orden autoinmune como el Sjögren o la lesión linfoepitelial benigna, que ya vimos en Sjögren, y las de orden neoplásico. Como ven, glándulas salivales es un tema bastante extenso. Como para que nos familiaricemos con los términos, podemos decir que todas las infecciones que afecten a las glándulas salivales las vamos a llamar cialitis. Pero cuando la infección es inicial y afecta solo la parte parenquimatosa, la vamos a llamar cialoadenitis. Pero cuando afectan los conductos se van a llamar cialodoquitis, ¿sí? A eso se refieren estos términos que por ahí lo van a encontrar en estas definiciones. Entonces podemos decir que la cialoadenitis es esta respuesta inflamatoria de la glándula salival ante un espectro amplio de microorganismos de factores etiológicos como ser virales, bacterianos y demás. Ya van a ver la cantidad de microorganismos que pueden afectar a las glándulas salivales. Dentro de esta cialoadenitis viral vamos a tener la parotiditis aguda epidémica, que es la famosa papera, ¿sí? Que por ahí todos escucharon nombrar. Es una infección de origen viral, obviamente como acabamos de decir, producida por un grupo de virus que se llama paramyxovirus, pero también puede estar afectado por otros agentes virales como el virus de Coxsackie, como virus hecho o como el citomegalovirus. Generalmente afecta a la infancia, haciendo un pico aproximadamente entre los 4 y los 8 años, ¿sí? Y se puede aparecer epidémicamente en algunos lugares como en colegios o guarderías donde los niños se pueden contagiar y preferentemente en invierno o primavera. Tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas y su presentación clínica se caracteriza por que aparece súbitamente una tumefacción de la glándula parótida, o sea, aumenta de tamaño la glándula, y esto está asociado al dolor, ¿sí? También podemos decir que el paciente o este cuadro clínico estuvo precedido por una fiebre y un malestar del paciente, y la saliva se torna un poco clara, ¿sí? Quizás un poco más espesa, ¿sí? Y dado que estos virus tienen en general una afinidad por la parte nerviosa, también pueden generar lesiones irreversibles en el nervio auditivo, generando sordera uni o bilateral, y también pueden ser uni o bilaterales, ¿sí? Afectando otras glándulas también, como el páncreas, como los testículos y los ovarios, o el sistema nervioso central. Por eso es importante controlar la sintomatología, ¿sí? de esta enfermedad y que no pase a mayores o que no se complique, ¿sí? El diagnóstico generalmente se lo hace con la exploración física y el tratamiento solo es sintomático y se le pide al paciente que haga reposo para que no se complique el cuadro afectándose con otras glándulas, que consuma analgésicos, ¿sí? Que tenga una buena hidratación en la zona y en algunos casos, como dice acá, en la mayoría de los casos resuelve normalmente, pero en algunos casos puede comprometer al paciente en general, ¿sí? Ahora. Doctora. ¿Sí? ¿Por qué se le da calor local a la zona? En realidad dicen que el calor lo que va a hacer va a estimular a que la glándula secrete, ¿sí? Su contenido y baje como el tamaño. Pero por ahí va a depender mucho del caso. Hay muchos casos que resuelven rápidamente y no necesitamos tanta medicación o tantas herramientas, ¿sí? En general, un paciente inmunológicamente sano no va a requerir
tanto tratamiento, o por ahí el paciente está inmunológicamente sano, pero cuando está con el cuadro clínico no hace reposo, por ejemplo, y esto va a complicar. Pero en general el calor lo que va a hacer es que la glándula excrete su contenido líquido. Muchas gracias. No, de nada. Y las parotiditis agudas bacterianas, ¿sí? Generalmente estas ya no se dan. Son unas infecciones, digamos, a la glándula parótida producidas por bacterias que ya no se dan. ¿Y en qué casos se daban? Se daban en pacientes que por ahí estaban o internados mucho tiempo, o con un estado general malo, o con patologías, digamos, en estados terminales, ¿sí? ¿Y cuál es la etiología de esto? Generalmente, la etiología es que tienen una infección retrógrada, por decir que desde el conducto de la glándula salival, al disminuir tanto la salivación o la producción de saliva de este paciente, los estafilococos, los estreptococos invaden a través del conducto de la glándula salival y lo que favorecen a la infección, ya que hay una gran disminución de la saliva en esta zona, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a ver? Están muy tumefactas, muy agrandadas de tamaño las glándulas salivales, ¿sí? Hay un dolor intenso, hay fiebre y se lo puede asociar con un mal estado general del paciente, y si nosotros queremos hacer la expresión, por ejemplo, de la glándula parótida, podemos observar que muchas veces hay una secreción purulenta, y esto va a generar la dificultad de abrir la boca del paciente, o sea, puede estar representado por un trismus, ¿sí? Y bueno, el tratamiento es la administración de antibióticos de amplio espectro, una buena hidratación para que la glándula empiece a producir, ¿sí? Miren cómo acá nosotros hacemos presión sobre la desembocadura del conducto y drena un líquido purulento, al igual que de este lado vemos ese puntillado, ese punto es el conducto de Stenone, la desembocadura del conducto de Stenone en la carúncula, y vemos cómo está con pus, ¿sí? También tenemos la parotiditis crónica recidivante, ¿sí? Que generalmente se afecta, como ya dijimos, la glándula parótida, y es como la recurrencia de la misma enfermedad. No se sabe cuál es la patogenia, o sea, no se sabe cuál es el factor o el agente que desencadena esto, ¿sí? Por ahí se piensa o se considera que hay un problema en los conductos excretores de las glándulas salivales, lo que hacen que la saliva se detenga en esta zona, ¿sí? Se produce un éxtasis, ectasia en realidad de la saliva, o sea, se detenga en ese conducto, lo que hace que proliferen los microorganismos, aumente la glándula, ¿sí? Y esta glándula parece indurada, dolorosa, ¿sí? Y era lo que nosotros habíamos visto en esa cialografía, en donde veíamos que el paciente iba perdiendo esos acinos y los conductos se iban afinando mucho, ¿sí? La saliva, la secreción de saliva que se produce es un poco más espesa, tiene una consistencia como lechosa, ¿sí? Y no tiene intervalos específicos en los que se presenta la repetición. También tenemos la cialodenitis asociada a la tuberculosis, que es cuando la glándula salival es invadida por el Mycobacterium intracelulares, ¿sí? Que se desarrolla posteriormente una tuberculosis pulmonar. Esta es un agrandamiento que no es doloroso, pero cuando evoluciona suele afectar la piel y la fija la estructura y generalmente fistuliza. Y acá podemos hacer un diagnóstico con la punción, aspiración con aguja fina, ¿sí? También la podemos asociar, que era lo que yo les decía, con otras patologías como la actinomicosis, cuando la Actinomyces israelis también puede colonizar una glándula salival, y la vamos a evidenciar por la presencia de los gránulos de sulfuro a través de una punción aspiración con aguja fina. Y la bacteria productora de la sífilis también puede afectar a las glándulas salivales, ¿sí?
Ahora podemos ir a desarrollar el tema de la cialolitiasis, que es cuando, acá lo podemos ver en el gráfico, nosotros vamos a tener la zona de la glándula salival que produce saliva y los conductos. Es la formación del cálculo dentro de esos conductos, ¿sí? Que sería la litiasis, que es cuando esos cálculos se forman dentro del conducto, ya sea por un estancamiento de esa saliva, donde hay depósitos de células, que pueden ser las células propias que descaman los conductos, y sobre eso se depositan los propios minerales de la saliva, y así se van acumulando capa a capa, y se van produciendo este cálculo que al final va a obstruir, va a generar un proceso inflamatorio secundario. Generalmente es una patología que la presentan los adultos, no los niños, en general entre la quinta y la octava década de vida. Es más frecuente, como le decían, en la glándula submaxilar, por el tipo de recorrido, que es ascendente, es tortuoso, y los conductos se van estrechando, ¿sí? Por eso dice que la submaxilar presenta aproximadamente el 85% de los cálculos, y la parótida un 14% y la sublingual un 1%, ¿sí? Ya que el recorrido de los conductos, los múltiples conductos de la glándula salival, de la sublingual, de ese conjunto de glándulas salivales, es muy cortito, ¿sí? Por eso es que generalmente no presenta estos cálculos. Y como ya les expliqué, estos cálculos, como la génesis, o sea, como la formación de estos cálculos, es por los tapones mucosos o detritus o células descamadas que se van calcificando. ¿Cómo es la clínica? ¿Sí? Podemos decir que hay dos grandes presentaciones de esta cialolitiasis o de esta formación de cálculos, que pueden ser agudos o crónicos. La forma aguda es cuando el paciente presenta de repente una inflamación dolorosa de la glándula que generalmente está muy asociada a su aparición al momento de la ingesta de los alimentos, ¿sí? Que después de comer los alimentos, después de ese momento de estimulación, lo que puede pasar es que comience a disminuir esa tumefacción. Y la manera crónica o recidivante es cuando los pacientes presentan este agrandamiento, ¿sí? Que se puede ver afectado también durante las comidas, pero no es tan súbito ni tan marcado. Generalmente el agrandamiento está, nada más que por ahí se pueden marcar un poquito más o no durante el periodo de comida, no como el agudo, que de la nada se genera esa inflamación y ese agrandamiento. Generalmente el diagnóstico lo hacemos en base a la clínica, o sea, en base a lo que nosotros vemos. Podemos muchas veces palpar el cálculo o no, y si el cálculo ha tomado demasiado volumen en cuanto a su depósito de calcio, lo podemos ver radiográficamente, y su tratamiento es la extirpación del cálculo, ya sea independientemente de dónde esté el cálculo, si está dentro de la glándula o en el recorrido del conducto, que generalmente es en el conducto, hay que sacarlo, ¿sí? Acá podemos ver un caso de un paciente que presenta una tumefacción en esa zona. Nosotros vamos a palpar, el paciente duele, nos dice que ese mayor dolor se representa en el momento de las comidas y demás. Hacemos una radiografía, ¿sí? Oclusal, y vemos el cálculo en esa zona, y cuando extirpamos el cálculo lo mandamos a estudio anatomopatológico y vemos cómo se va depositando ese material orgánico, y sobre eso se deposita el material inorgánico, y así como una cebolla, digamos, se va formando este cálculo. La cialoadenosis, ¿sí? ¿Qué es la cialoadenosis? Es una enfermedad no inflamatoria que está asociado a trastornos metabólicos y secretores del paciente, como por ejemplo una mala nutrición, un trastorno de menopausia, un consumo excesivo de alcohol o de cierta medicación. ¿Qué va a producir esta cialoadenosis? Un aumento de volumen, una hipertrofia, un agrandamiento de la glándula, que generalmente es bilateral, o sea que no es inflamatorio. La consistencia de la glándula es blanda, y en general suele afectar a la glándula parótida, ¿sí? ¿Cómo la vamos a ver clínicamente? ¿Sí? Se la va a ver así, como una tumefacción difusa, bilateral. Esto es lo que tienen por ahí que tener en cuenta, que es bilateral, ¿sí? Que pueden confundirse
con procesos neoplásicos que por ahí no tienden a ser bilateral, ¿sí? Y que pueden diagnosticarse con una ecografía o una resonancia magnética, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien, doctora. Bien. Bueno, más o menos esta es la mitad de la clase. Faltan las otras 50 y pico de diapositivas. Lo que vamos a hacer es, vamos a terminar la clase acá, ¿sí? Porque ya como que todos empezamos a no prestar atención, ¿sí? En general son 40 minutos, una hora, que es el tiempo que ustedes están concentrados. Y sumado que es un tema por ahí no tan lindo para los que no les gusta la patología, por ende es medio aburrido, por lo que el martes de la semana que viene vamos a terminar y si tienen alguna duda o va surgiendo alguna duda del tema, el martes de la semana que viene me preguntan. ¿Les parece? Bueno. ¿Sí? ¿El resto? Sí. Sí, doc. ¿Sí? Bueno, entonces el martes de la semana que viene a las 6 de la tarde damos la segunda parte de glándulas salivales. Si tienen alguna duda hasta el martes, me avisan. Doctora, Bueno. Sí. yo lo que quería consultar era que en el SIU, la última mesa aparece que es el 21, no la semana que viene. Porque justo hoy estaban hablando en la cátedra de que era la semana que viene. No sé, capaz que yo estoy confundida. Sí, en el CIO parece que es la semana que viene, aparece que es el 21, es el 21. Sí, es yo martes 21. Acabo de ver y sí, es el 21. Ah, bueno. Entonces quizás que soy yo la confundida. Ah, bien. Eso era todo. Si el CIU lo dice, yo no le voy a discutir al CIU, digamos. Bueno. Gracias, doctora. Capaz que escuché mal o capaz que hay mesa el jueves y el martes, no sé. Bien. Bueno. Pero si ustedes quieren, si la mesa es el martes 21, ustedes el jueves de la semana que viene pueden ir a consulta. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, chicos. Bueno, gracias, doctora. Que ande bien. De nada, que anden bien, chicos. Gracias, Doc, que esté bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao.